Bien, si me ayudan en qué era lo que nos quedábamos o nos quedamos realmente revisando, si son tan amables, de ciudad. La pregunta de por qué todas las personas deben gozar de los mismos derechos. Ya, gracias. Entonces vamos preguntándonos justamente esta perspectiva. ¿Por qué deben gozar de los mismos derechos? ¿Qué será? Vamos con dos preguntas en realidad, ¿no? Planteamos dos preguntas. ¿Qué es la igualdad? Partamos de aquí. ¿Qué era la igualdad? ¿Qué entendemos por igualdad? ¿Qué es la igualdad? ¿Cómo podemos definir igualdad? Característica de aquellos estados los cuales todos sus individuos o ciudadanos sin exclusión alcanzan en la realización de todos los derechos humanos. Ya, características, bueno, de lo que puedo yo retomar, características de los estados donde sus ciudadanos alcanzan todos los derechos. Ya, muy bien. Y obligaciones, obviamente. ¿Alguien más? ¿Qué es igualdad? ¿Qué podemos retratar como igualdad? ¿Qué encontraron? Igualdad. Les pregunto yo. Joseph López, ¿qué es igualdad? Es la característica que hace que todos los individuos puedan tener los mismos derechos en cantidad y calidad sin expresión, sin excepción alguna. Bueno, ya ponemos un plus más. Entonces, sin excepción alguna, en las mismas condiciones, ¿ya? Ahora, vamos entonces con la siguiente pregunta que nos compete a nosotros. Nos preguntamos entonces, ¿por qué todas las personas gozan de los mismos derechos? ¿Por qué razón las personas gozan de los mismos derechos? ¿Qué creen ustedes? ¿O por qué todas las personas deben gozar de los mismos derechos? ¿Ya? ¿Por qué razón? ¿Por qué será? Porque todos nacemos libres e iguales sin ningún tipo de distinción. Aquí hay un concepto importante. Igualdad natural. Este concepto, que es obviamente el que nosotros hemos estado viendo, considera o toma en consideración de nuestra igualdad en derechos desde el nacimiento. Esto es importante a tomar en consideración. A esto va complementando el tema anterior, igualdad natural. ¿Qué era igualdad natural? Propiamente ser o tener derechos todos por igual desde nuestro nacimiento. Y por eso es que todas las personas deben gozar de los mismos derechos. ¿Qué más? ¿Cómo podemos también puntualizar? Además de ser iguales desde nuestro nacimiento, todos los individuos somos iguales ante la ley, que es un elemento importante. Esta ley nos protege ante cualquier eventualidad. Esta ley debe protegernos, que es un elemento, protegernos, un elemento importante, que nos proteja ante cualquier situación, por el solo hecho de ser ciudadanos. Bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Con esto nosotros sintetizamos lo previamente planteado en clases anteriores. Si nosotros un poco vamos puntualizando algunas ideas, vamos a ir retomando estas perspectivas y lo vamos a ir plasmando en el tema que nos compete para el día de hoy.
Si nosotros recordamos, vamos a ver el significado jurídico de los principios de igualdad natural y protección a la vida. Vamos con el significado propiamente jurídico, que es nuestro tema para el día de hoy. ¿Qué quiere decir significado jurídico? ¿Qué les viene a la mente cuando escuchamos esto de aquí? Significado jurídico. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir significado jurídico? Ideas. Ideas, jóvenes. ¿Qué es jurídico? A ver, ¿una idea? ¿Una opinión? Que está relacionado con las leyes. Dicen. Está relacionado con las leyes. Muy bien. ¿Qué ley es la que nos ampara a todos nosotros para decir que somos iguales? Esa es la pregunta. Si significado jurídico quiere decir que está relacionado con las leyes, por lo tanto, ¿qué ley existe que nos manifieste a nosotros que todos somos iguales? ¿Qué ley plantea que todos somos iguales? ¿Qué ley existe? ¿Qué ley podemos nombrar? A ver, ¿alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Alguna consideración? ¿Qué plantean ustedes? ¿Qué ley existe? ¿Qué ley se ha planteado para decir que todos somos iguales? Vamos recordando. Les voy a dejar esta inquietud. ¿Qué ley es la que se nos plantea como la ley para decir que todos somos iguales? ¿Qué normativa, qué tratado, qué en general qué ley? Recordemos un poco este parámetro. Nosotros nos planteábamos algo así. Existe, por ponerlo de alguna manera, una especie de pirámide que yo les enunciaba, que dividía todas estas consideraciones de las normativas. Yo les decía que en general las leyes están por debajo de la Constitución, porque la Constitución engloba todos los derechos de los ciudadanos de un país. Pero existe algo superior a la Constitución. ¿Qué era esto? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, ¿qué ley es la que nos plantea a todos por iguales? La Declaración de los Derechos Humanos. Esta es la ley que plantea que todos somos iguales y ninguna ley está por encima de la Declaración de los Derechos Humanos que fue planteada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, tomando en consideración esta perspectiva, vamos a ir tomando en cuenta algunos parámetros filosóficos para llegar a esta Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. ¿Cuáles son estos parámetros que nosotros vamos a ir tomando en cuenta? ¿Qué ideas vamos a ir tomando en cuenta?
La igualdad natural es una condición, ya sabemos, de los seres humanos. Este concepto lo trabajó un filósofo holandés llamado Baruch Spinoza. Vamos a ir puntualizando estos pensadores que han tomado en cuenta algunas de estas perspectivas que son sumamente relevantes. La igualdad, esta idea de la igualdad natural está en la ley de la Declaración de los Derechos Humanos, pero se planteó previamente. Igualdad natural es una condición de los seres humanos. Y esta perspectiva la trabajó el filósofo Baruch Spinoza. Spinoza es un pensador que propiamente fue planteando algunas perspectivas importantes. Vamos a ver algo de Spinoza para tomar en consideración. A ver qué podemos ir retomando como perspectivas importantes. Sobre todo como estas consideraciones relevantes para el pensamiento. Tenemos algo por aquí. Como les decía, es un filósofo holandés de 1632. Vivió de 1632 a 1677. Por lo tanto, está durante el siglo XVII todo este proceso que se refiere a las perspectivas principales de la ciencia y todas estas épocas de lo que es propiamente la filosofía que nosotros le catalogamos como filosofía moderna. Dentro de esta consideración, este filósofo holandés se educa en Europa, en la comunidad judía, pero va ejerciendo su perspectiva realmente dentro del pensamiento filosófico, planteando algunas de las ideas importantes, una de ellas las que vemos aquí. Él planteaba esta perspectiva de lo que nosotros estamos considerando aquí para el ser humano, como otras ideas o perspectivas filosóficas. Una de ellas, la consideración, la perspectiva desde la conciencia de Descartes, sostenía que el cuerpo y la conciencia llevaban una existencia separada. Spinoza no creía tanto en esto y tomaba en consideración la unión y la perspectiva entre cuerpo y alma. Por lo tanto, también la consideración de la igualdad natural, desde la consideración o la perspectiva de que todos somos iguales por naturaleza, va tomando primacía en su pensamiento filosófico. Él influye directamente para hablar la igualdad como parte propia de los seres humanos, plantea que la igualdad de la naturaleza humana y no cabe que alguien tenga más derechos que otros. Igual situación se estableció en relación con la libertad para Spinoza. Por lo tanto, nadie puede considerarse puede ser más que otro, ni en libertad ni en igualdad. Dentro de estas consideraciones, como les decía, es un pensador que influye, al igual que otros que estaremos nosotros puntualizando. La igualdad y la libertad son principios inherentes a la naturaleza humana, plantea Spinoza. Ya en la época contemporánea, perdón, ¿sí? Disculpe que le interrumpa, ¿me puede dejar ingresar de otro dispositivo, por favor? Claro, siga nomás, no se preocupe. Muchas gracias.
Nosotros consideramos entonces este parámetro uno de los parámetros importantes, también lo planteado por otros filósofos que impulsaron la Declaración del Hombre y el Ciudadano. Ya en la actualidad, por ejemplo, para el pensador de izquierda, Jacques Roquier, la política debe ser actividad que tenga por principio la igualdad. ¿Qué quiero decir con esto? Los dos elementos son sumamente importantes a tomar en cuenta, tanto la igualdad como lo que se refiere a la libertad. Dos elementos importantes a tomar en consideración, la igualdad y la libertad. Aquí lo planteamos directamente. Podemos tomar en cuenta que hay dos elementos, la libertad y la igualdad. Son los principios básicos en los cuales nosotros no podemos estar por fuera o por encima de alguien más. Obviamente ustedes dirán, si decimos que somos iguales, entonces no hay nadie que esté por encima de nosotros. Pero previamente a la llegada de estos pensadores dentro del pensamiento moderno, filosófico, hasta la llegada de ellos había grupos humanos, y no solo hasta la llegada, sino posteriormente, que consideraban que la igualdad era solo entre ciertos grupos. En la misma época griega, los filósofos griegos consideraban que la amistad solo podía darse entre iguales, y ellos consideraban que los iguales eran, por ejemplo, hombres entre hombres y así sucesivamente. Entonces, las perspectivas de la igualdad debían cambiar y el pensamiento filosófico impulsó esta perspectiva del cambio hacia la llegada realmente de la Declaración de los Derechos Humanos y los sucesos que permitieron que esto se dé, que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Las dos guerras mundiales que provocaron la muerte de millones de personas generaron un cambio de perspectiva. Después de la Segunda Guerra Mundial, se promovió el reconocimiento de los derechos humanos como inherentes a la naturaleza humana. Por lo tanto, ¿desde cuándo tenemos realmente la declaración? Desde 1948. Pero, ¿cuándo se nos otorga esta declaración cuándo se nos otorga los derechos? ¿Cuándo creen ustedes que se le otorga a una persona los derechos? Cuando nace. ¿Cuándo nace? ¿Solo cuando nace? ¿Qué creen ustedes? Desde que nace, tiene derechos. Desde que nace, es decir, que el momento que está en el vientre de la mamá no ha nacido, no tiene derechos. Desde que es reconocido. Perdón, de nuevo. Desde Sí que tiene derechos. Ya, sí tiene derechos. ¿Desde qué momento entonces tiene derechos? es desde que es reconocido como una nueva vida del ser humano. Bueno, podemos decir, y aquí hay un pequeño debate, pero de fondo podemos decir que los derechos son inherentes al ser humano, son propios del ser humano. Estas consideraciones de lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial plantea la inherencia de los derechos al ser humano. Ahí hay un pequeño debate de lo que les decía, desde qué momento podemos considerar que esa concepción es un ser humano, pero no nos vamos a adentrar en esa temática, no es lo que nos compete. La idea principal es que ustedes se den cuenta que los derechos son propios, solo por el hecho de ser humanos, por estar dentro de la consideración de ser humanos. Esto tiene como fin proteger al ser humano de todo acto que ponga en riesgo su vida o atente contra ella, y se reconoce su igualdad natural para evitar factores que produzcan discriminación de cualquier tipo. La idea es romper la discriminación y no caer en los actos que suscitaron sobre todo la Segunda Guerra Mundial.
De fondo, espero que se pueda eliminar esta perspectiva, pero no es tan sencillo. Todos los países deben acogerse a la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Cuál es el problema? Dentro de la perspectiva de algunos estados, cada estado determina, cada país determina las leyes y las normas. Por lo tanto, no siempre se aplican de la manera correcta la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Bien, jóvenes, esto de manera introductoria ya vamos a ir ya plasmando esto en la normativa de lo que se refiere a la declaración. Bien, jóvenes, con eso vamos a ir cerrando. No vamos a ahondar más. Si no tienen inquietudes, dudas.